Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era seguro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió al otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura,
tejida toda una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos unos momentos. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados, por favor. Qué difícil es para nosotros poder mantenernos en una línea, fieles. A veces cuando enfrentamos pues todas esas pruebas, todas esas dificultades, todos esos dolores, decimos ¿para qué? O empezamos a cuestionar ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Yo creo que es una interrogante humana muy natural que todos pasamos, que experimentamos en las diferentes etapas por las que vamos pasando. Incluso a veces a los hijos, cuando están en esas crisis, por ejemplo, que no quieren seguir estudiando, ¿qué es lo que hacemos? A veces les decimos, mira a tu primo, mira a tu hermano, mira a tu papá, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, termina tu carrera,
estudia, échale ganas. O sea, les presentamos algo para estimularlos, algo que lo mueva a pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil que pueda ser el estudio, que pueda ser la prueba que estamos pasando. La vida del cristiano se fundamenta en esto, en que nosotros no podemos perder de vista, no debemos perder de vista, qué es lo que se nos presenta como triunfo, como meta, como objetivo. Hoy estamos celebrando este momento doloroso, intenso, pero no nos quedamos ahí, aunque es parte necesaria. Por eso la primera lectura del profeta Isaías, fíjense, empieza con esta esperanza, empieza con esta invitación a no quedarnos vencidos a pesar de la circunstancia por la que estaba pasando el siervo. Dice: he aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. O sea, todo lo que después de va a referirse Isaías, pues ¿cómo puede estar una persona que está siendo desfigurado, destrozado en su cuerpo? Dice que no era atrayente a la vista, o sea, era un despojo humano, era una llaga humana. ¿Cómo puede ser alguien en esas circunstancias alcanzar la prosperidad? ¿Cómo puede ser alguien engrandecido y exaltado cuando está muriendo como un fracasado? Cuando todo lo que él aparentemente había luchado y trabajado se vino para abajo, completamente solo, completamente abandonado y completamente, entre comillas, fracasado. Jesús muere a los ojos de los hombres como un fracasado, pero es precisamente pasar por este proceso el que podemos ver en Jesús lo que espera para cada uno de nosotros, un proceso de exaltación, un proceso de poner un lugar o tener un lugar en esa presencia de Dios, donde aquellos que permanezcan fieles serán engrandecidos y exaltados al lado de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tiempos muy intensos, muy difíciles, en donde la fe está siendo perseguida dentro de la misma Iglesia Católica, en donde se quiere relativizar los dogmas, se quiere relativizar la moral. Y a veces ustedes van a oír sacerdotes que dicen: está bien la homosexualidad, está bien el aborto, o van a atacar los dogmas fundamentales de nuestra fe, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, la Inmaculada Concepción. Y es en esas pruebas, junto con las pruebas humanas, que no podemos perder de vista lo que el Señor hoy nos presenta en su palabra. Vamos a pasar por la pasión, vamos a pasar por el dolor, vamos a pasar por el sufrimiento, sí, pero tenemos la esperanza de ver hacia adelante. Tenemos la esperanza de que en Jesucristo podemos nosotros también experimentar ese exaltamiento, ese engrandecimiento. No aquí, probablemente aquí lo único que vamos a recibir es esa persecución, ese dolor, ese sufrimiento. Pero el que permanezca fiel aprenderá a cargar con la cruz. Y con esa esperanza, por eso, vean la narración, se nos presenta que este siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Pero vean lo que va a pasar. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante. No tenía ya aspecto humano o de hombre. Muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Y fíjense la narración aparentemente de la debilidad de nuestro Señor como hombre. Creció en su presencia como una planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia, no tenía belleza, no vimos en él aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento,
como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Cuando uno hace y vive en la voluntad de Dios, vamos a experimentar ese proceso de rechazo, ese proceso de persecución, ese proceso en el cual no vamos a ser agradables al mundo, no vamos a ser agradables incluso a la familia, incluso a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque queremos permanecer fieles a Dios y vamos a ser desagradables, porque a lo mejor no nos prestamos ni a los dobles sentidos, no nos prestamos ni a la tomadera, no nos prestamos ni a estar juzgando, ni a criticar, ni mucho menos robar o tener relaciones, y mucho menos a ser cómplices de cosas que son contrarias a la fe, que son contrarias a la moral. Y entonces esto nos va a hacer despreciables, desagradables a los ojos del mundo, a los ojos de los demás. Y si yo no tomo conciencia de ello, a decir, bueno, pues ¿qué está pasando conmigo? Parece que voy para atrás, parece que voy como los cangrejos hacia atrás. Aquel que se decida tomar su cruz tiene que pasar por un proceso semejante. Y ustedes lo van a ver, si no es que ya lo han visto a veces entre los sacerdotes, entre las religiosas, entre los grupos, donde hay personas que toman el camino equivocado y no quieren quedar mal con nadie, no quieren desagradar a nadie y prefieren seguir esos caminos que mantenerse fiel en su fe. Entonces, estar preparados en este proceso de que probablemente seamos despreciados, siempre y cuando seamos fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles a la fe. Dice, Él soportó nuestros sufrimientos. ¿Qué me toca enfrentar con los demás? Soportar los sufrimientos de los demás. Qué fácil es, no, es que ya no aguanto a mi marido Eduardo. Ay, ese Eduardo es de lo más pesado y sangrón. Hay que cargarlo, y aunque está gordito. Soportar, cargar nuestros sufrimientos. Esto significa soportar a la suegra, soportar a esa nuera, soportar a ese sacerdote. No podemos ser de Cristo si no aprendemos a soportar por amor a Dios. Claro, si lo hacemos por amor a los demás, pues todo tiene un límite, no voy a tener la fuerza de soportar. Pero es en Cristo que puedo soportar, es en Cristo que puedo aguantar los dolores. Es hermoso cuando Dios me permite conocer almas expiatorias. Las almas expiatorias son aquellas almas que están arrepentidas y que aún así siguen sufriendo, y que incluso uno los ve y dice, pues esta persona no ha hecho ningún mal, pero estas almas ofrecen ese sufrimiento, están cargando con Cristo nuestros sufrimientos, o sea, nuestros pecados. Si no fuera por esas almas unidas a Cristo, yo no sé dónde estaríamos. Y muchas veces son almas despreciadas, ignoradas. Hace rato yo veía a un joven que admiro mucho y quiero mucho, no sé si ya se me fue, mi querido Chicharín, un joven con parálisis cerebral, que me ha tocado conocerlo, acompañarlo desde muy joven. Y a veces quiere salir corriendo y a veces aprende a ir ofreciendo esa limitación que siente. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar la invitación de nuestro Señor de ser almas expiatorias, cargar, soportar los dolores por amor a Dios y la salvación de las almas? Obviamente, cuando esto sucede, vamos a apestar, vamos a ser vistos como leprosos. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. Esto, ahorita que gracias a Dios pude confesar, primer Viernes Santo que termino de confesar a todas las personas, siempre me quedaba debiendo alguno y hoy bendito sea Dios. Y es precisamente, les decía a algunas personas, parece que Dios se ha olvidado de mí, parece que Dios me está castigando, tengo un hijo con necesidades especiales, tengo un esposo que me abandonó, tengo un hijo que está en malos pasos, ¿por qué Dios me está castigando? Pareciera que el mundo me dijera, hey, ¿dónde está tu fe?
¿Para qué rezas tanto? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué te confiesas? Y mira, estás bien fregado. Te va peor. Y mira, yo que le doy rienda suelta a la vida, me va re bien, tengo de todo. Personas que están viviendo su fe no pueden quedar embarazadas. Y en cambio, mujeres que no quieren embarazarse y los abortan y tienen hijos y los vuelven a abortar. Pareciera que somos heridos por Dios, humillados por Dios, pero esa es la percepción que el mundo me hace, que yo guarde, que esto me impida descubrir que lo que estoy haciendo es participando de ese sacrificio que el Señor hace por nosotros. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Queremos la paz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, pero no somos capaces de soportar un castigo. Y no porque Dios me esté castigando, sino porque es el castigo que a veces mis pecados o el pecado de otros me atrae o me da o me viene. Y yo lo ofrezco por la salvación de ese esposo, de esa esposa. Hoy celebramos que Cristo cargó mis miserias. Y no las mías solas, las de toda la humanidad. Y a mí se me pide que cargue con las miserias de un hombre que se llama esposo, de una mujer que se llama esposa, de una madre, de un padre, de un hermano, de unos hijos. Y no somos capaces de cargar. Hoy es una invitación a unirnos a este acto de amor. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Incluso cuando hacemos la oración de sanación siempre decimos: en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre preciosa, por el poder de sus llagas, hemos sido sanados. Entonces, mi enfermedad, mi dolor, puede ser de sanación y de liberación para mis seres queridos. Y no solamente de enfermedades, también del pecado, de esos vicios que a veces nuestros seres queridos están siendo presas. Y este dolor o esta enfermedad que estoy padeciendo, si yo la uno al sacrificio de Cristo, se vuelve en sanación y en salvación para mis seres queridos. Pero no estamos dispuestos a sufrir por eso, porque estamos más atrapados en el placer, estamos más atrapados en lo que me gusta. Y hoy el Señor te invita: ayúdame a cargar ese dolor. No porque Dios no pueda hacerlo, y lo hace, pero nos invita. Es como ahorita cuando veníamos en el Vía Crucis, los niños venían cargando la cruz, pero no, por lo regular venían unos adultos más sosteniéndole, y los niños nada más como que ponían la mano. Pues realmente era mínimo lo que hacían los niños, y ellos sentían que a lo mejor estaban cargando, pero realmente pues era nada más. Incluso me dijo uno de los señores: ay padre, unos niños que venían hasta colgándose de la cruz. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Realmente el que carga todo es nuestro Señor, y nosotros como que lo estamos dizque ayudando, pero participamos en ese sacrificio, en esa entrega. Y fíjense en la segunda lectura, muchos de ustedes quieren que sus hijos sean obedientes. Levante la mano, ¿quién quiere que su hijo sea desobediente? Que sea obediente. Bájenla. Levante la mano, ¿quién es obediente de ustedes? ¡Qué chistosos! ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Si somos medio mulas, ¿sí o no? Empezando conmigo, porque no crean que soy tan blanca palomita. Pero la única forma para aprender, nos lo dice la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Dice: precisamente por eso Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. O sea, fue librado no del sufrimiento, pero sí de la muerte. Y aquí viene la única forma de la verdadera obediencia. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. ¿Cómo aprendió a obedecer? Tradúzcanlo. Sufriendo. ¿Qué es lo que hacen las mamás? ¿Dejan que sus hijos sufran? ¿Por qué creen que no obedecen?
porque ustedes no les enseñan a padecer. La obediencia solamente se logra cuando aprendo a vivir las consecuencias de mis errores. En una ocasión, en un bautizo, estaba un niño terco que quería agarrar el fuego. Y decía la mamá: padre, es que nada más ve el lumbre y quiere agarrarla. Y yo siempre estoy cuidándolo para... Le digo: déjalo que se queme. Pero ¿cómo, padre? Mira, déjalo que se queme cuando tú estás. Y te aseguro que nunca más va a volver a querer agarrar la lumbre. Y en el bautizo quería agarrar la vela y que no, déjalo, pero se va, déjalo. Y se quemó y nunca más volvió a agarrar la lumbre. A veces no quiere decir que debamos dejar a los hijos que hagan lo que quieran, pero a veces el padecimiento, el sufrimiento ofrecido a Dios nos lleva a la verdadera obediencia. Jesús no quería, pero obedeció y aprendió en ese padecimiento, en esa renuncia, a ofrecerlo todo y en esa obediencia a Dios. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que seamos obedientes, a que seamos capaces de entregar a Dios, y a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, llegando a su perfección. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Oíamos las reflexiones que los frailes hicieron sobre las 7 palabras, y la que al final de cuentas dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, hice lo que tenía que hacer, te entrego porque ya no puedo hacer más. Me estoy entregando a la obediencia completa y total, incluso de morir por amor a ti. Hoy, en este momento de reflexión, de meditación, el Señor te invita a que cargues tu cruz, no perdiendo de vista que si Jesús ha prosperado y fue engrandecido y exaltado, tú también lo serás. No te dejes llevar por los triunfos del hombre, por los triunfos del mundo, que es muy atractivo el reconocimiento, el aplauso, la fama, el dinero. Busca más el reconocimiento que Dios quiere darte, sin dejar de recordar que tenemos que pasar por la cruz. Unámonos en esta intención, viviendo este momento intenso de oración, de meditación y de silencio. Unos momentos en silencio para meditar lo que la palabra de Dios nos ha invitado. Nos ponemos tantito de pie, cierren sus ojos y vamos a decir: Señor Jesús, he desviado mi mirada del premio que me tienes preparado. Me he dejado desviar por las promesas del mundo, de la carne y del demonio. No he aprendido a obedecer, padeciendo, porque hacer tu voluntad es dolorosa, me trae sufrimiento, sufrimiento a mi humana voluntad, sufrimiento a mis placeres, a lo que a mí me gusta, sufrimiento al cual no me he preparado, ni he sabido guiar a mis seres queridos. Señor Jesús, por tu sangre derramada, por tus llagas benditas, quiero aprender a obedecer, aunque esto me lleve al sufrimiento. No permitas que pierda de vista la promesa de la vida eterna.
la promesa del premio que me tienes prometido. Señor Jesús, te entrego mis miserias, te entrego mis pecados, para que queden clavados en la cruz, y que con tu muerte, que hoy estamos viviendo, muera yo también al pecado, muera yo también a la carne, al mundo y al demonio, para que pueda yo aprender esa obediencia que trae paz en medio del dolor, en medio del sufrimiento y de la renuncia. Sana, Señor, con tus llagas benditas, mi mente, mi alma, mi cuerpo y mi corazón. Sana mi familia, especialmente aquellos seres queridos que son víctimas de los vicios, de la carne, del mundo y del demonio. Aquellos seres queridos que se han alejado de ti porque buscan la recompensa que el mundo les ofrece. Señor Jesús, que tus llagas benditas, que tu sangre derramada, que tu pasión dolorosa no sea en vano en mi vida y en la vida de mi familia. Nos declaramos sanos, nos declaramos libres y decimos con toda la cristiandad: por tus llagas hemos sido sanados, hemos sido perdonados, hemos sido salvados, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén.